Hola amigos, ¿cómo están? Volvemos con Godzilla en el Mapocho en el número 40. Estamos en la edición número 40. A pesar de que este programa ya lo iniciamos hace un par de años, sorprende que llevemos tantos capítulos. Eh, Como siempre estoy con, con mi compañero Alejandro Chats. ¿Cómo estás, Alejandro, para el día de hoy? Hola, hola, bien, bien aquí. Un poco con sueño después de ver 9 horas de documental, pero excelente. Listo, como siempre, para comentar acá en Excelente. Godzilla. Oye, no podemos estar más actualizados, digamos, en la realidad con este documental, porque el documental que se está hablando en todos lados, en todas partes, en Chile, que ha causado polémica, una serie de problemas ahí con algunos auspiciadores que cuando se transmitió el documental se salieron con argumentos medio raros, digamos, pero finalmente por razones políticas. Ujú. eh, Se han y, y el, botado hartos fideos. Se han votado harto, creo que fue Carosi que le sacó el apoyo a la red por dar este documental. Y el documental es La Batalla de Chile. Digamos, podríamos llamarlo la madre de los documentales chilenos. El documental más importante, quizás, o seguramente, de la historia de Chile. Este documental lo voy a presentar un poco porque nos ve gente que no solamente es de Chile. Es un documental que narra el gobierno de Salvador Allende, el clima que había alrededor del gobierno de Salvador Allende, específicamente entre los años 1972 y 1973. Es un documental que está dividido en tres partes. El primero se denomina La insurrección de la burguesía, que es del año 75, después El golpe de Estado, que es del año 76, y El poder popular del 79, son los años de estreno, me refiero. O sea, son tres documentales en uno que generan una obra completa que es la Batalla de Chile. El documental es realizado por el director Patricio Guzmán, que también es como el padre de los documentalistas chilenos, un tipo seco, ganador de innumerables premios y festivales de cine. Específicamente la Batalla de Chile está considerada entre los 10 más importantes documentales políticos de la historia del cine. Estamos hablando de una mega obra. Básicamente lo que cuenta, como más o menos esbocé, es los hechos que estaban ocurriendo entre el año 72 y el año 73, o sea, el último año del gobierno de Allende previo al golpe de Estado. También toca hay una parte sobre el golpe de Estado, pero no va más allá, digamos, no sigue en el tiempo cronológicamente más allá del 11 de septiembre de 1973. Eh, es documentalmente impresionante, son imágenes fantásticas. De hecho, tú sabes, Alejandro, no sé si sabes un poco de la historia del documental, que tuvieron que hacer una serie de peripecias para poder sacar las cintas de Chile, porque Guzmán fue perseguido, estuvo detenido en el Estadio Nacional y todo el cuento, y tuvo que hacerse toda una operación política a través de la Embajada de Suecia para poder sacar las cintas, o si no, las cintas podían ser perdidas o ser requisadas por el régimen. Bueno, maravillosamente las cintas fueron salvadas y tenemos estas largas horas, digamos, de historia finalmente, de registro fílmico de cómo era el Chile de esos años, que bueno, ahora vamos a ir profundizando en la medida que vayan saliendo los temas, pero, pero hay muchos ángulos para entrarle a esto desde el punto de vista técnico, digamos, desde el punto de vista técnico, qué es lo que nos parece, desde el punto de vista de la crítica al documental en sí, su valor como documento histórico, sus proyecciones hasta el día de hoy, qué nos dice la batalla de Chile, del Chile de hoy día también, o del mundo de hoy día. La verdad es que es, es una pieza maravillosa, digamos, para poder generar una discusión en todo ámbito. Ujú. Entonces,
para no seguir hablando yo, te quiero preguntar, Ale, y también desde tu opinión, porque a pesar de que yo no viví el golpe de Estado, tenía 2 años, me gustaría ver cómo percibes, qué sensaciones te dejó el poder ver este Chile que tú conoces hoy día en retrospectiva del 70, ya nacer son 50 años, pues, son 40 y tantos años. ¿Cómo lo percibes? ¿Cómo lo percibiste? ¿Cómo lo viste? Bueno, a ver, lo primero es que siento que igual hay que hacer estos tipos de disclaimers, pero donde todo, la batalla de Chile ya la había visto antes, la había visto para la universidad, es una obra sumamente conocida, con un gran reconocimiento y sumamente importante por lo mismo. Y muchas veces me pasa que, sobre todo viendo documentales de esta naturaleza, es que uno a veces carece de las habilidades técnicas como para reparar en ciertas cosas. Por ejemplo, yo no conozco, lo que conozco de este periodo lo he aprendido en clases, no viví en la dictadura ni entendí, a veces uno no entiende la magnitud de los procesos que se van mostrando en pantalla. Simplemente hay lagunas de conocimiento que, bueno, que sean así. Pero meramente como espectador, viéndolo en la red, y vi la tercera parte y después la 1 y la 2 por ahí, por mis medios, no completamente legales, pero los vi. Em, Interesante, o sea, más allá del aporte histórico y de lo que te muestra en torno a lo que ocurrió antes del golpe de Estado, uno incluso puede reparar en otras cosas, como no sé, en la tecnología que tenían esos tiempos, no sé, uno ve Plaza Dignidad, Plaza Baquedano, hace 40 años y la veo más o menos igual, pero con ciertas diferencias, con autos más viejos. Como reparar en esas cosas igual, yo lo rescato, me mantuvo bastante entretenido cuando empecé a ver la primera parte. O incluso cosas más pequeñas, ¿sí? Que son tonteras finalmente, pero que uno igual repara. Por ejemplo, que le pegan al micrófono así, papá. Eso es porque no pudieron cortar bien la cinta. Y es algo que también te enseñan ahora que tienes que hacer. Entonces, como que ese tipo de cosas igual le dieron un plus a mí al documental. Y me mantuvieron bastante entretenido. Eh, y ahora, respecto a lo otro, bueno, uno vio como toda la reacción que generó que mostraron esto en la red. La verdad es que o sea, fue un éxito rotundo, me imagino que para ellos. O sea, vi que todos están hablando del documental, vi polémica y lo que pasó en Carosi. Entonces, me parece interesante que despierte tantas cosas de este documental. Por algo es. Siento que muestra una mirada bueno, obviamente muy subjetivo como cualquier documental, pero, mm, pero igual da cuenta de un poco de las diferencias que hay en torno a lo que ocurrió antes del golpe de Estado. Hay un quiebre importante en distintos sectores políticos y en las personas, una herida pues, no sé si una herida, pero hay una diferencia importante en la historia de Chile, que sigue teniendo repercusiones hoy en día. Sí, bueno, es increíble la historia, cómo funciona la historia. Porque algo que pasó ya hace medio siglo, es impresionante poder considerar que ha pasado medio siglo, sigue tan vivo, tan vivo, al punto que genera una polémica como esta de Carosi, que le quitó el auspicio, digamos, por sus empresarios que están vinculados políticamente de alguna manera, a la dictadura o ideológicamente, digamos, no es que hayan participado directamente, o no lo sé, creo que, bueno, creo que está Carlos Cáceres en el directorio, que sí fue un ministro de Pinochet, pero bueno, en fin, lo impresionante que ha pasado 50 años y esto sigue tocando la epidermis, digamos, de la sociedad. Eh, de hecho, hay una cuestión muy interesante que se ha hablado mucho en estos días, que es que la batalla de Chile recién se estrenó, no sé, creo que el año 96 en Chile, o sea, estamos hablando de 6 años después de la vuelta de la democracia, y no se estrenó en televisión abierta. ¿Ok? Siendo que se había estrenado en casi muchos
países del mundo, 30 y tantos países, ¿no? Una cuestión impresionante, con reconocimientos, es una obra súper mayor. Y también se ha especulado, cosa que no puedo dar fe de eso, pero de hecho fue así, que los derechos los tenía Televisión Nacional durante todos estos años y no lo exhibieron. Entonces la pregunta clave de este cuento es: ¿qué hay en la batalla de Chile para que cause este nivel de controversia, de temor a que se recién se haya exhibido el año 2021, 21 años después? 21 años después del regreso a la democracia, no entiende la dictadura, pero 21 años después, el, es impresionante constatar el temor que generaba o las aprehensiones que generaba presentar un documental, mostrar la época tan subversivo, tan peligroso, tan controvertido era mostrar este documental histórico. Yo creo que eso nos hace preguntarnos qué hay ahí que genera tanto temor. ¿Cómo lo ves tú, digamos? Bueno, es que el documental en sí ya es bastante visceral. Toca varias sensibilidades que yo entiendo que por qué la gente se podría ofender o tener estas reacciones tan fuertes. Por ejemplo, ahí rápidamente se me ocurre por ejemplo, lo que ocurrió en la sede de la ADC, que vi que generó mucha polémica en Twitter, particularmente, Explícalo para que la gente sepa. que un episodio de una marcha en 1973, anterior al golpe, en el que unos obreros fueron asesinados, murieron 6 personas, eh, porque unas personas estaban disparando desde la sede de la ADC y otras quedaron heridas también. Y eso evidentemente generó polémica. Bueno, también la verdad no estoy completamente informado en el tema, pero también entiendo que hay otra vuelta que le dan. También sé que hubo otras personas del Partido Demócrata Cristiano que fueron heridas, por ejemplo, pero no me quiero adentrarme mucho en eso porque no ignoro los detalles. Ujú. Pero ese es un ejemplo, pues también hay una parte, al final de la primera parte asesinan a un camarógrafo, o sea, son cosas no para nada menores, muy, Camarógrafo muy argentino, fuertes. ¿no? Camarógrafo Eso argentino. fue en el Tancazo, que fue una sonada que fue previa. Dicen, bueno, hay mucha especulación sobre ese hecho, pero se dice que fue como un ensayo general del golpe de Estado. Ujú. Pero ese tipo de cosas me imagino que exhibirlas, sobre todo en dictadura, y no haber sido uno No, sí, yo te entiendo, completamente. pero en democracia. Si lo impresionante es no haberlo abierto en democracia y que tenga que ser un canal chico como la red, que está convertido en un canal de nicho cercano a la izquierda, digamos, el que lo abra por primera vez. Yo lo encuentro bien impresionante y no había reparado, digamos, en ese hecho y lo hizo con un buen rating. O sea, la gente está interesada en verlo y se crea una polémica y todos los días se está hablando de la batalla de Chile. Impresionante, realmente Bueno, impresionante. yo creo que los años igual pesan, o sea, nadie ajeno al tiempo siempre nos consume de cierta manera y incluso yo creo que, si, por ejemplo, si no hubiera habido un estallido social, esto quizás nunca hubiera salido, tal vez. Y Sí. lo digo porque, claro, el documental estuvo censurado hasta los años 90, si no me equivoco, como tú dijiste. Y de ahí pasaron 30 años, o sea, en 30 años no se olvida de la existencia de estas cosas, lamentablemente, como nos va a ocurrir a todos. Entonces, para mí es más que nada por eso, y también obviamente que no sé, que los ejecutivos de televisión piensan que estas cosas no venden, ¿no? También me imagino que está esa parte, o que simplemente no se imaginan que podría generar tanto interés, pero claramente no es el caso. Pero ahí tú planteas una cosa súper interesante. Yo creo que efectivamente sin estallido social quizás pasa la historia por delante de nuevo y nunca se exhibe este cuento. No digo que porque el estallido haya generado la libertad como para presentar el documental, sino que lo mete dentro de un contexto. O sea, lo mete dentro de un contexto que el que vimos hoy día de agitación política, de apertura política, de desvelar, a pesar de que vivíamos en democracia, que había libertad de expresión y todo el cuento, pero en el fondo hace caer una serie de tabúes que estaban ahí, de no tocar callos,
de que había libertad de prensa, pero sí, pero en realidad ciertos temas y había mucha editorialización y todo eso se explota, digamos, con el estallido y se abre absolutamente el sistema y, y se da el contexto de la batalla de Chile. Ahora, tú en ese sentido, ¿cómo ves? Hay una cuestión que es interesante. Uno puede agarrar esta cuestión desde mil puntos de vista, pero un punto de vista es poder apreciar el fenómeno. Esto va a tener interesante, porque estamos viviendo una crisis política de proporciones impresionantes en Chile post-estallido, que nos está llevando a crear una nueva constitución. O sea, es un quiebre, un cambio. O sea, si lo queréis ver desde el punto de vista de quiebre, cambio, una reestructuración del país, que no ocurría justamente desde la época de la Unidad Popular, digamos, que fue la última gran supercrisis política. Eh, entonces, en esos años 70, bueno, desde fines del gobierno de Frey, del año 68, 69, 70, con la asunción de Allende, y hasta el año 2019, que es el estallido social, son dos hechos que pusieron, que son las dos últimas grandes, tremendas crisis políticas que ha vivido el país. Entonces, desde tu perspectiva, viendo el documental, ¿qué cosas, qué vínculos puedes hacer entre estos dos elementos? O sea, que es difícil, la verdad, no, no sabría decirte. Estaría bien interesado en lo que tú opinas No, más pero que yo te yo, quiero escuchar a ti pero porque yo por supuesto que tengo opiniones, pero ¿qué viste? ¿En qué se parecían? No, no te estoy pidiendo un análisis estructural de sociólogo, digamos, sino que ¿qué cosas viste? ¿Viste similitudes? ¿Viste? sí, si uno ve similitudes, yo siento que igual, por ejemplo, en un momento en el estallido yo sentí que la polarización era muy palpable, no sé si a los niveles de lo que se muestra en el documental, porque igual yo siento que hubieron más cosas en juego en ese momento, pero uno se siente de cierta manera la tensión en las calles, uno ve La como lo ve en las polarización. entrevistas, claro, lo ve en las marchas, bueno, hay nuevos enfrentamientos, grupos de choque, pero son similitudes que son evidentes, son evidentes con lo que hemos vivido en los últimos años. Eh, Incluso, bueno, también eh, aquí no es comparar a Piñera con Allende, pero por ejemplo, también la actitud que toma el Congreso con Allende, que en el fondo torpedean y usan en el fondo todos los recursos democráticos, legislativos que tienen para impedirle el paso, para impulsar acusaciones constitucionales. Eso también se vivió acá. Entonces, eh, yo considero que esas cosas son los que más rescato. También quizás la conversación sería más interesante en 10 años más cuando tengamos más distancia del estallido. Ahí quizás se puedan reparar en otras cosas. Pero, pero ahora, hoy por hoy, son más que nada esas cosas que son quizás más superficiales, pero que son evidentes al ojo, a lo actual, a lo que nos respecta hoy en día. Sí, a mí lo que me pasó, por ejemplo, es que uno conoce la historia. O sea, tú ves el documental y los que están filmando el documental no saben lo que va a pasar. Obvio, ¿cachai? Pero nosotros sí lo sabemos. Entonces es una historia que nosotros sabemos cuál es el final. Es como una película, eso tienen los documentales, y tú te sabes más o menos el contexto histórico, te están hablando de un hecho histórico, tú sabes cómo va a ser el final. Y Spoilers. en este caso es muy interesante porque a mí lo que me pasaba y me genera, no sé si llamarlo, algún cierto nivel de angustia, es cómo se muestra el contexto del país, que es algo como que un río que va a llevar al desastre, que es finalmente el golpe militar y no hay cómo no ocurra. O sea, esa fue mi sensación, es como una cuestión sofocante, es como esta crisis no tiene, no tiene vuelta, o sea, no termina sino con violencia extrema, como fue todo la tragedia que tuvo que vivir Chile con la dictadura. Y se ve, y los actores no, a pesar de que lo enuncian, no tienen claridad, en el fondo, no, están en la confusión de vivir el momento.
sin la perspectiva. Quizás como estamos nosotros no sabemos qué es lo que va a pasar con este hecho, ¿cierto? Con cómo va a desembocar nuestra crisis ahora del 2019 hasta el 2021. ¿No? Algún documental también podría pasar eso si es que nos entrevistan, ¿cierto? Pero esa sensación del nudo que ya está tan apretado que no tiene por dónde soltarse. Justamente lo que tú decías, cuando entrevistaban a la gente en la calle y entrevistaban a la gente en la Unidad Popular y decía, hay que enfrentar a los momios. Muchas veces era eso, ya no están boicoteando, la única forma de enfrentarse a la burguesía y de los obreros, estaba de enfrentarse a la burguesía y entrevistaban a la poca gente de derecha, francamente, que entrevistaban, digamos, porque en ese sentido el documental es absolutamente parcial, que eso para hablar de otro cuento. No es relevante que sea parcial, ¿eh? Eso es lo que yo creo, pero definitivamente es parcial. Entonces entrevistan a la gente de derecha y claro, tú escucháis, no, se tiene que acabar este gobierno corrupto y Chile se tiene que liberar, y entre eso no hay, entre medio de eso no hay nada, pues, o sea, históricamente estuvo el intento entre Allende y la democracia cristiana de llamar al plebiscito que no fructificó, para darle una salida a este cuento. En ese sentido es súper interesante la figura de Allende. Yo te recomiendo un documental y les recomiendo un documental del mismo Patricio Bullmann que se llama Salvador Allende, que se centra en un documental súper posterior, digamos, no sé, del 2010, quizás, no sé, 2008, pero no recuerdo el año, en que muestra la figura de Salvador Allende y lo muestra como un socialdemócrata, lo que puede ser controvertido para muchos, pero lo mete dentro de un contexto, digamos, en que efectivamente Allende trató, y hubo un intento ahí de sacar este nudo, pero era un nudo tan apretado, con tantos intereses, en medio de la Guerra Fría, que provoca, repito esto, provoca sofocación el ver que todo esto, que todas estas fuerzas, digamos, que estos trenes, digamos, que se echaron a andar, ya no hay inercia para que nos choquen. Eh, eso lo sentí como muy claro. Pero, por ejemplo, una cosa que me llamaba la atención en torno a eso era que, o sea, era evidente que era un periodo de crisis, o sea, se notaba en prácticamente todos los aspectos del documental. Pero a ratos también estaba como bueno, como tú dijiste, el documental es completamente parcial, o sea, absolutamente. Y yo creo que incluso es mejor que sea así porque te da una mirada honesta de lo que era en ese tiempo, la visión del documentalista y de mucha gente. Eh, pero a rato era como, no sé, había una super protesta, por ejemplo, lo que ocurría con los mineros en la parte 2 que en el fondo hubo una división importante entre los trabajadores, que se supone que son los obreros y que son el pueblo, el mismísimo pueblo que puso Allende. Y ahí eso es un quiebre importante y al tiro decían, no, es que los obreros son la aristocracia y al Claro, tiro lo echaban al agua. Entonces como que siempre claro. estaba no sé si intentaba apaciguar la situación, pero en el fondo siempre daba a entender que el poder popular estaba como con Allende. Y no sé si eso es completamente cierto, O de sea, cierta no, manera. es que eso es súper interesante y ahí entramos en el tema de la parcialidad del documental. O sea, efectivamente, a ver, esto es una obra muy bien filmada, muy bien estructurada, una maravilla. Una obra de arte, simplemente una obra de arte, eso no cabe duda. Como documento es extraordinario. Como documental, como guión, si yo lo viera en esa época o poco posterior a esa época, claro, y ya lo criticara desde un punto de vista cinematográfico, desde un punto de vista del documentalista, es absolutamente un documental de un pro unidad popular que como tú bien dices, incluso los matices, o sea, aquellos sectores, los que matizaban los amarillos de esa época, eran todos vendidos al imperialismo, de alguna manera estaban comprados por Estados Unidos, se decía explícitamente o no implícitamente,
lo que tuviste, o sea, claro, porque se fueron a huelga en el Teniente durante la Unidad Popular era porque estaban cooptados también por la burguesía, y la burguesía, no están todos estos conceptos, digamos, de la lucha, de la lucha social, de los conceptos marxistas que están presentes en toda esta cuestión objetivo, pues, es objetivo. No sé, desde esa perspectiva, claro, es un documental, si lo quieres mirar con esos ojos, es un documental totalmente parcial. Te falta ahí en tu pregunta, respondiendo un poco a tu pregunta, me parece que cuando ellos filman, que es muy interesante, las elecciones, creo que son las elecciones del 73, en marzo del 73, no me recuerdo exactamente, pero son las elecciones parlamentarias. Había mucha expectativa de parte de la derecha, que estaba aliada en ese momento con la democracia cristiana, ¿cierto? De que pudieran llegar a tener el quórum necesario, los 2/3, me parece que están hablando de los 2/3, para poder destituir a Allende. Y en vez de ocurrir eso, lo que ocurre es que aumenta su porcentaje en la Unidad Popular. O sea, mirado desde la perspectiva histórica, es impresionante que un gobierno con tantos problemas, que efectivamente está torpedeado por el imperialismo norteamericano que actuaba de verdad, estamos hablando de la época de Nixon, ¿ok? Donde había intervención directa, y acá en Chile se intervino directamente para tratar de votar desde el principio, algo desde antes, para que no asumiera Allende, y desde mucho antes, cuando ganó Frey. O sea, la CIA estaba metida acá con fuerza desde hace mucho rato. Se me fue, ¿qué es lo que te estaba diciendo con respecto a eso? De la intervención norteamericana. Los 2/3 de que la derecha Ah, estaba claro, gobernando. entonces es impresionante que a pesar de todo eso, la Unidad Popular aumentó su votación. Entonces le salió el tiro por la culata, y efectivamente yo creo que ahí sí lee, a pesar de del militante UP que era Guzmán, él lee con claridad algo que es verdad: se acabó la vía electoral. O sea, ya al tratar de torpedear a Allende por dentro, se acabó para los sectores que ya estaban pensando desde hace rato y preparando el golpe de Estado. O sea, ya después venía después venía el golpe de Estado, finalmente. Es súper interesante eso. Entonces tú tienes, pero la realidad es que a pesar de que la Unidad Popular tenía el 40 y tanto por ciento y había aumentado sus votaciones, eso no significa que eran mayoría. Eran minoría. Lo más probable es que en el momento del golpe de Estado la mayoría del país era contraria al gobierno de la Unidad Popular, habiendo una gran parte del país también que apoyaba a la Unidad Popular. Era un país dividido. En ese sentido, no tenemos la voz en el documental real, sino solamente como un ejemplo, como una lupa, como sacarlo con pinza para poder refrendar tu tesis solamente. Están ocupados los personajes de derecha, de la democracia cristiana, simplemente para seguir mostrando el tema de que ¿cómo se llama? De la fuerza, el poder popular y toda la cuestión para ratificar tus tesis. Entonces, no hay un intento de escuchar en forma prístina, en forma razonada, cuál era la voz de esa gente que estaba contraria realmente a la Unidad Popular. Desde ese punto de vista, el documental es cojo, mirado desde esa perspectiva, que creo que no debe ser mirado este documental. Sí, es verdad. Uh-huh. Y también, a propósito de lo que dijiste, quizás me escapa un poco, pero encontré bastante interesante cuando fueron las elecciones de 1973 de diputados y senadores, que los medios empezaron a hablar tempranamente de un triunfo de la derecha, y salió la gente a la calle, así, y lo entrevistaron como si hubieran ganado. Eso también, eso me dio risa, sentí que se dio un gustito ahí Guzmán para molestar a esas personas. Entonces, esos detalles igual son, ya quizás anecdóticos, también le dan cierto gusto al documental, a mí parece. Sí, de todas maneras. Oye, otra cuestión que era impresionante era el nivel de politización del país. O sea, esta cuestión de los obreros tomándose las fábricas, de la nacionalización de las fábricas,
no me acuerdo cómo se llamaban, tenían un nombre las fábricas que se podían tomar, que eran las fábricas esenciales para el desarrollo productivo del país, digamos, no eran cualquiera, pero finalmente la ola empezó a llevar a que se tomaran cualquier fábrica. Pero le preguntaban a los obreros, y acá también hay que tener la perspectiva histórica de que no es que le estuvieran preguntando como hoy día, que tú agarrarías a un dirigente de la CUT, ¿cachai? Y con suerte, si, incluso si el dirigente de la CUT habla, ¿cómo se llama? Habla de corrido, con respeto a los dirigentes de la CUT, ¿cachai? Allá agarráis hoy día a un trabajador, lo más probable es que no esté sindicalizado. En esa época agarraba ahí, como se muestra, al obrero más humilde y tenía una estructura de discurso político. La gente hablaba de corrido, hablaba bien, se nota lo que se perdió de educación quizá durante toda la época de la dictadura, quizá no me atrevo a decirlo categóricamente, pero al menos veía ahí un pueblo que efectivamente estaba detrás de Allende. O sea, los sectores populares efectivamente estaban detrás de Allende. Y el discurso era un discurso estructural de la izquierda, no sé cómo llamarla, de los socialismos reales, ¿cachai? Ese discurso estaba instalado, hay que luchar contra los momios, hay que luchar contra la burguesía, eso estaba súper metido, estaba metido tanto en el campo como en las ciudades, como a nivel, y eso es impresionante, el nivel de conciencia obrera que existía. Impresionante, impresionante. O sea, yo siento que eso da, no me atrevería a decir para nada que, no sé, se perdió educación en relación a lo que tenían allá y lo que ocurrió en dictadura y que se perdió un poco ese léxico que tienen. Pero, No éxito, no me refiero, pero dale. no, sí, sí, pero, no, por ejemplo, tampoco se puede ignorar que había un porcentaje importante de la población que era analfabeta, etcétera, etcétera. Yo siento que da más cuenta de los tiempos, que ahí realmente habían dos fuerzas a nivel mundial que estaban en guerra y que en el fondo eso repercutía en el pensamiento de las personas. Realmente sentían que estaba la disputa por el país, habían dos modelos en, en- en disputa, etcétera, etcétera. Bueno, en fin, para mí es una cuestión más de los tiempos que para sacar ese tipo de conclusiones, siendo bien sincero. Em, pero no, eso básicamente no sé si ¿Y qué era como para mostrar la contraparte. ¿Y qué te pareció la imagen del bombardeo de la moneda y todo eso, que también es bien impresionante? No, sí, es increíble como la colección de registros audiovisuales de esa época, porque uno también tiene que entender que acá no tenían celulares ni no tenían el acceso que nosotros tenemos a tecnología, entonces que hayan sacado esos registros es realmente impresionante. Bueno, y aparte de eso, también, obviamente, ver la imagen de las monedas siendo bombardeadas tan brutalmente, los tanques en la calle, disparándole a las personas, o sea, es bien chocante en ese sentido. Ujú. Sí, a mí, bueno, yo siempre lo digo, digamos, o sea, lo digo en lo social realmente, pero a mí me llama mucho la atención la figura de Salvador Allende. Por eso recomiendo mucho el documental, como dije, del propio Patricio Guzmán, que se llama Salvador Allende, porque fíjate que yo lo escucho y lo escucho de nuevo y lo vuelvo a escuchar en este documental. Y claro, es un hombre de su época, no cabe duda, es un hombre de su época, un izquierdista de su época, que carga con todo el peso de la historia. Pero lo encuentro coherente, lo encuentro contundente. Yo creo, para mí Allende es un personaje impresionante, un monstruo, digamos, de la política chilena, monstruo en el buen sentido de la palabra. Creo que a pesar de todo su bagaje ideológico, el tipo efectivamente era un gran demócrata que se vio enfrentado a un periodo histórico muy jodido. eh, y cuando lo escucho no lo encuentro ultrón. No escucho un ultrón. ¿Te das cuenta? Lo que es bien impresionante, hace como bien impresionante su nivel de coherencia política, ¿no? O sea, incluso él
estaba, en el fondo cargaba el desarrollo de todo un proceso impresionante de socialismo, de cómo venían las masas, digamos, cómo venía el pueblo, con la conciencia de obtener derechos que nunca se habían obtenido en un país pobre, en un contexto latinoamericano, pero él dentro de, no estoy diciendo, oh, Allende era un socialdemócrata, así y no tiene ninguna responsabilidad, no, pero tenía una coherencia, mostraba una tranquilidad, se mostraba republicano, o sea, al punto que estuvo dispuesto con ese mismo plebiscito a bajar, a perder lo ganado, digamos, a negociarlo. Eh, eh, eso. Hagamos una pausa, que viene el amigo del Andrés. Ujú. Bueno, estábamos ahí, tuvimos que hacer una pausa acá, pero básicamente eso, por la figura de Allende, yo la súper rescato. Ahora, hay un hecho impresionante, o sea, el discurso final de Allende, el que acá no se desarrolla todo el discurso, pero es un discurso que no importa tu posición política, es un discurso maravilloso. O sea, si en la batalla de Chile está entre los 10 mejores discursos de la historia, yo creo que el discurso de Allende, de más que está entre los 3 mejores discursos de la historia, le hizo a capela, con la presión, con la moneda, con el golpe de Estado encima, con el bombardeo, impresionante. O sea, yo lo considero un héroe dentro del contexto de lo que se puede llamar héroe, sin convertirlo en un personaje infalible, ni mucho menos. De hecho, Ujú. el mismo proceso de la Unidad Popular, yo creo que su mayor ingenuidad, que es una ingenuidad casi imperdonable, que bueno, que no sé qué consecuencia hubiese tenido para el país si es que no hubiese existido esa ingenuidad, pero claramente no se podía llevar a cabo una revolución socialista sin las armas, en democracia, era imposible, y muy naif en ese sentido de siempre estaba la expectativa de que el ejército iba a ser neutral, o se sabía que había peligro de que el ejército se fuera sumando a la derecha, o a los contrarios de Allende finalmente, pero plena conciencia de que esta cuestión no podía ser, no había. Uy, pero es que en realidad es un mar de temas para mucho, pero, pero definitivamente lo de Guzmán es como puro agradecerle que nos pueda poner en nuestras manos esto, digamos, ¿cachai? Este testimonio y poder hablar de esta cuestión. No, sin lugar a dudas, volviendo un poco a lo de Allende, es difícil tomar distancia de él, para bien o para mal, yo siento. Pero sin lugar a dudas, si es que uno lo intenta ver desde esa perspectiva, era un político excepcional. Era un tipo que sabía hablar podía construir estos discursos de forma espontánea, que creía realmente ideológicamente era coherente, siento yo, quizá erróneamente, pero siempre con esos valores y con esa visión incluso en los últimos momentos en el que se acaba todo, es decir, que yo me hundo con el barco, básicamente. Eso es una cosa que es ¿Cuántos hacen eso? impresionante realmente. Claro, hay muy pocos que harían eso. O sea, Ujú. uno lo ve en la historia, de hecho, cuando hay golpes de Estado, muchos escapan en aviones, escapan del país inmediatamente. De hecho, le ofrecieron una vía de escape a Allende, los mismos militares. Entonces, no sé, son cosas que realmente dan cuenta de la magnitud y de su figura, de lo que fue él. Pero y Sí. obviamente contrastándolo con la otra parte que todos somos humanos, pero esa es otra historia, otro documental. Ahí está ¿cómo es este documental del que siempre hablamos nosotros también? Que es de la nieta de Allende. Ah, mi abuelo Allende. Mi abuelo Allende, claro. Ahí es como que puedes tener la otra Otro, parte, pero... otro súper documental sobre Allende, o que podríamos hablar en algún minuto también de él. Que sí, o sea, mira, yo tengo esa dicotomía, digamos, que yo creo que Allende fue un horrible presidente, fue un pésimo presidente, para mi gusto,
porque finalmente en términos de la realidad, o sea, quiso manejar una realidad que era inmanejable y no la pudo manejar. Algo inmanejable que no se pudo manejar parece una lecera de lo que estoy diciendo, pero claro, o sea, él manejaba el país, su coalición se dividía entre los comunistas, que eran los razonables, que eran los que ponían la pelota en el suelo, los que tenían la realpolitik, y los socialistas, la rama de Altamirano, digamos, que, que solamente querían aumentar las contradicciones del sistema hasta la revolución, el apogeo del MIR, llevado a cabo, o sea, con el modelo de las guerrillas revolucionarias, especialmente la guerrilla cubana, con los militares, con la reacción, con el apoyo de Estados Unidos, o sea, realmente era un cóctel. ¿Quién maneja un país en ese nivel de desastre, de explosiones por todos lados, ¿cachai? Pero por otro lado tenía este republicano, este demócrata, y de nuevo vuelvo al documental. Vean el documental Salvador Allende de Patricio Guzmán, porque yo creo que a pesar de que Guzmán tiene una admiración y fue partidario de Allende y toda la cuestión, creo que habla mucho de cuál era el personaje que había detrás, que finalmente era un republicano. Oye, Republicano que apoyaba la república, no un hombre, un Claro, republicano no, de José Antonio Cast. claro. No, pues no entremos en eso, pero, pero ya para ir cerrando, ¿qué evaluación le hace al documental en cuanto a aspectos positivos y negativos? Y quizás si es que te quieres jugar con una nota. No, un 10. ¿Un 10? De 1 a 10, un super 10. Creo que, no sé, o sea, creo que tiene un valor histórico, es como una Biblia. Claro, si tú me decías, abre la Biblia y encuéntrale, critícala desde tu punto de vista literario, obvio que vaya a encontrar miles de cuestiones, pero en realidad la obra tiene un peso tan gigante que no puedo dejar de ponerle un 10, un tremendo documental. Sin él, creo que tendríamos fraccionado un poco el registro visual, al menos de esa época. No me puedo quedar con menos, digamos. ¿Y no tienes ningún reparo respecto a su Y, realización? pero, o sea, lo que te comenté, yo creo que finalmente es un documental parcial. Si tú lo quieres diseccionar, vas a encontrar y lo convertí en un 6, mirado desde la perspectiva de esa época. Pero creo que la historia solo lo amplifica, solamente le va dando valor, y al valor de hoy día, ver un documental como eso, uff, 10. Ujú. ¿Y Es tú? justo. Yo es que me siento parecido, pero de otra manera, porque no me cuesta evaluar esto como, no sé, como hablamos en las películas, no sé, como hablamos la otra vez, Doctor Sueño. No podría hacerlo de la misma manera. Desde, desde el punto de vista de la entretención, para mí, por ejemplo, es un trabajo ver esto. Son 9 horas de documental también, es complicado, no ustedes entenderán, pero, pero aún así hay que contrastarlo con el valor histórico que representa, y que uno está viendo un documental con, o sea, sublime en ese sentido, que te muestra cosas impresionantes, que es increíble que se hayan captado en cámara. Entonces yo preferiría no tenerle una nota, pero si lo vamos a hacer, no sé, sería como entre un 7, porque también hay que, ¿cómo se dice? Hay que ir sumando y dividiendo en relación a los aspectos técnicos del documento. Yo creo que técnicamente no es lo más prolijo que hay, sinceramente. No. También está que es parcial, que para mí no es gran problema. Ojo Y que desde eso. ese punto tú estás viendo en el fondo películas que ya están viejas, que ya tienen, que han sido pasado a lo digital y tienen varias complicaciones. No, Claro, pero esas son cosas que uno igual puede obviar, entonces uno tiene que entender que está viendo material antiguo, pero incluso por ejemplo, en cuanto a conectividad, no siento que la parte 3 no se conecta tan bien como la parte uno y 2. La parte uno termina con el asesinato de este camarógrafo que mencionamos, y la parte 2 lo recoge inmediatamente después de eso. Pero la parte 3 no tiene mucha continuidad en ese sentido. no, De hecho, claro. yo considero que es bastante inferior a las otras partes, pero nuevamente son cosas que como que no es el punto. Sí, Eso pues, es lo no es el que punto. pasa. Ujú.
Sí, yo creo que también, o sea, es incalificable en realidad. O sea, cuando tú me preguntas, pues, siendo sincero, qué es lo que yo siento del documental, yo lo siento 10. Pero claro, Ujú, si me lo hacís desmenuzar, prefiero ni desmenuzarlo, pero yo te entiendo lo que tú estás planteando. ujú. Bueno, amigos, gracias por la paciencia. Hoy hicimos el material, digamos, a analizar. Merecía pasarse en los tiempos. Creíamos nosotros y lo hicimos deliberadamente así. Y bueno, estamos cerrando este programa 40 de Godzilla en el Mapocho. Recuerden suscribirse, abajo está el iconito, digamos, donde se pueden suscribir. Hemos aumentado harto las suscripciones dentro de nuestro humilde programa, digamos, dentro de lo que nosotros podemos hacer, pero está bonito. Nos llegan comentarios todo el tiempo, así que los invitamos a seguirnos y que estén muy bien y muchas gracias. Sí. Muchas gracias por acompañarnos en este programa. Lo disfrutamos bastante como siempre. Y volvemos en 2 semanas, si todo sale bien. Perfecto. Chao. Chau.